Buenas noches, Buenas, licenciado. buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Edwin. Buenas noches. Yadira, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, licenciado. De acuerdo. Buenas noches. Hemos esperado 7 minutos, pero lamentablemente no podemos esperar más el resto de los participantes del diplomado. El día miércoles eran 21 personas las conectadas. Hoy tengo 11 personas, pero bueno, me imagino que se van a ir conectando poco a poco. Entonces, retomando lo que estábamos hablando en la anterior clase, volvamos a ver lo que eran los aranceles sobre las importaciones y lo que estaban viendo los aranceles consolidados. Y nos decía que es un compromiso jurídico, y es cierto porque los países suscriben un compromiso con la OMC, donde se establece que ninguno de los países de manera unilateral va a aumentar los aranceles por encima del nivel que ha consolidado ante la OMC. Lo que significa entonces que es el nivel máximo del derecho arancelario o del derecho de aduana que se puede percibir por parte de un país respecto a los productos que han sido importados de cualquier otro país miembro. Por lo tanto, es considerado como el tope, como lo máximo que se debería establecer como un arancel que se cobre para cualquier país miembro de la OMC. Además, nos dice que estos aranceles se negocian durante el acceso a los mercados. Ustedes saben que más allá de lo que viene a ser las negociaciones en el ámbito de la OMC, también los países se involucran en negociaciones bilaterales, que se determina con arreglo a los niveles indicativos. ¿Qué significa esto? Que si bien existen unos niveles que se constituyen en máximos dentro de la OMC, que son los que se aplican para terceros países, también en el marco de los acuerdos bilaterales, los países pueden determinar reducir los diferentes acuerdos, en el marco de los diferentes acuerdos, mejor dicho, las tasas o los niveles arancelarios que ellos han determinado para el ingreso de mercancías a su país. Estos recortes arancelarios, como nos dice en la diapositiva, lo que busca o lo que pretende es que los países tiendan a reducir las trabas, reducir las barreras y por lo tanto permitir el ingreso libre de las mercancías. Este tipo de condiciones son las que se establecen en los diferentes acuerdos comerciales. Ejemplo de estas condiciones que se tienen en los acuerdos comerciales está el programa de liberación que hemos tenido como país con el AC-36. Fíjense ustedes, este es una gráfica pequeña que resume las negociaciones y la apertura que se ha hecho entre Bolivia y el Mercosur. Ustedes pueden ver en la primera columna que están los años de 1997 hasta el año 2014, lo que implica que entre las negociaciones Bolivia y Mercosur se ha llegado a liberalizar el mercado en un 100% ya en el año 2014. Por eso es que algunos analistas o algunos estudiosos en materia de comercio internacional lo que cuestionan es el ingreso de Bolivia al Mercosur. Ustedes saben que Bolivia está en ese proceso y ese proceso de adhesión al Mercosur para algunos analistas implicaría abrirles el mercado a los países que son Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay de una forma en que podrían ingresar con su producción al mercado boliviano y posiblemente dañar todo lo que sería la industria nacional. Con esta pequeña introducción me gustaría consultarles a ustedes qué es lo que opinan respecto a esa afirmación, es decir, que si Bolivia ingresa al Mercosur, las condiciones de acceso que van a tener los países del Mercosur hacia Bolivia van a ser libres y por lo tanto van a ir a dañar la industria nacional. Entonces, ¿qué opinan? ¿Qué comentarios tienen al respecto? ¿Qué les sugiere esas afirmaciones? Licenciado, buenas noches. Desde Ingrid, mi bueno. punto de vista, yo creo que, buenas noches. Yo creo que la intención del gobierno es buena continuar con con este fin de estar integrados en este tratado. Pero ahorita, por la coyuntura de este coronavirus, la industria nacional ha sido la más afectada. Tal vez sería bueno que
se pueda postergar, o no sé si por esta pandemia los países han hecho una brecha o van a modificar sus condiciones. Repito, yo trabajo en la industria nacional, nuestras ventas han caído en un 40% y realmente no va a ayudar esto por este tiempo, que tal vez sea este año o la próxima gestión más. Perfecto, muchas gracias Ingrid por el comentario. Después voy a hacer un análisis respecto a lo que tú dices, pero escuchemos también al resto de los compañeros, por favor. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué opina Edwin? Que creo que hasta ahora no nos hemos conocido. Buenas noches, licenciado. Sí. No, mi opinión sería que, bueno, si ingresamos al Mercosur, no estaríamos favorecidos porque nuestra industria, no está potenciada, no tiene la capacidad tecnológica, la capacidad humana para competir con otros mercados, ¿no? Un ejemplo, Brasil con Bolivia, digamos, ¿no? Ellos tienen una industria más sólida, ya reconocida, ¿no? Y bueno, nosotros recién estamos empezando. Yo pienso que no deberíamos irnos al Mercosur directamente. Muchas gracias, Edwin. Gracias por tu participación. ¿Alguien más, por favor? Un comentario más. Después, buenas noches, licenciado. Sí, tiene razón. Los colegas tienen razón, pero es importante también acotar que Bolivia tiene que adecuarse y adaptarse a trabajar igual que los países del Mercosur. O sea, si bien es cierto, Brasil es un monstruo prácticamente en tema de exportación, pero nosotros también tenemos que adecuarnos, o sea, tenemos que tratar o por lo menos tratar de llegar a ser o parecer en cuanto a la producción brasilera, tratar de llegar a su no desde el punto de vista tratar de exportar igual que ellos, obviamente, ¿no? Pero en cuanto a la calidad, a eso me refiero. Bolivia tiene que tratar de mejorar la calidad de sus productos. muchas gracias, Yadira. Gracias por el comentario. ¿Alguien más, por favor? Buenas noches, Licen. Buenas noches, líder. Adelante, por favor. Bueno, para mí sería una buena oportunidad para que Bolivia se exporte, porque recordemos que no es siempre se presenta en esta situación, pues especialmente por la pandemia, estas situaciones, y hay que aprovechar y hay que demostrar que somos un país que sí sabe exportar. Hay que aprovechar, recordemos que las ventajas y desventajas, pues yo creo que esta es una buena oportunidad para que Bolivia se consolide en el mercado exterior. De acuerdo, líder, muchas gracias. Gracias a todos los que han hecho algún comentario sobre este tema. No sé si alguien más quisiera acotar algo antes de que haga algunos comentarios al respecto. De acuerdo. Después de los comentarios que voy a hacer, me gustaría escuchar a las demás personas también, por favor. Entonces, permítame un segundo. Inicialmente, hay que hablar del Acuerdo de Complementación Económica número 36. Me ha faltado un número. Que es el acuerdo, como ustedes saben, que ha sido firmado entre Bolivia y los países miembros del Mercosur. Entonces, tenemos al otro lado los países miembros del Mercosur. Dentro de ellos, ustedes saben que efectivamente sí está Brasil, está Argentina, está Uruguay y está Paraguay. Esto creo que no hay discusión, ¿no es cierto? Entonces hay un acuerdo comercial entre Bolivia con lo que vendría a ser el Mercosur.
dentro del acuerdo comercial que se tiene entre Bolivia y el Mercosur, les estaba mostrando hace un momento que en este intercambio comercial que se realiza de Bolivia hacia este bloque, se tiene un 100% del mercado liberalizado. Lo que implica que tanto importaciones como exportaciones ya están liberalizadas al 100%. Voy a volver a la diapositiva que les estaba mostrando. Un segundo. Y esto lo voy a mostrar de manera clara con los datos. En 1997 se suscribe el acuerdo y a partir de este año se establece desgravación arancelaria hasta el año 2014. ¿Cuántos años son desde 1997 hasta 2014? ¿Han contado? 17 años. 7. Yo cuento 18. A ver, cuenten de nuevo. 18. dicen 18. Pues nada. ¿Años? 10, 12, 14. ¿Cierto? 18. No se olviden que estamos contando el 97 y estamos contando el 2014. No estamos haciendo una resta del 97 al 2014, sino más bien estamos incluyendo estos años. Bueno, fíjense ustedes que en el acuerdo comercial, y esto lo pueden ver en la página web de la LADI, como les he enseñado a revisar, pueden buscar el AC36 y cuando encuentren el AC36 van a encontrar cómo está establecido este programa de liberalización. Fíjense ustedes que hay una desgravación arancelaria general, que significa que van a entrar aquí los productos que no están considerados en los anexos específicos. Y además hay una desgravación por anexos. Alcanzan a ver el anexo 1, el anexo 2, y así sucesivamente con el 3, 4, 5, 6 y 7. Pero como ven, algunos de los anexos, 1997, el anexo 7, todas las mercancías que estaban incluidas dentro de este anexo ya tienen una liberalización del 100%. El año 2006, todo lo que era la desgravación general o los anexos 1, 2, 3 y 4 llegan a una desgravación del 100%. El anexo 5 y el anexo 6, hasta el 2014, se completa esa desgravación al 100%. ¿Qué significa? El mercado entre Bolivia y los países miembros del Mercosur ya había. Por lo tanto, desde el 2011 ya tenemos el abierto para importación y exportación en el término o en los términos de gravamen arancelario, lo que implica que en materia arancelaria ya existe en 2014 una liberalización del 100% en nuestros mercados. ¿Cuántos años? ¿Cálculos? ¿Cuántos años? Tenemos 7 años que ya han transcurrido y por lo tanto, en estos 7 años ya se tenía el mercado liberalizado. Entonces, ¿qué quedaba en las negociaciones entre Bolivia con el Mercosur? ¿Qué más se podía avanzar? ¿Hasta dónde más se podía llegar si el 2014 ya ha sido consolidado el acuerdo? ¿Se entiende lo de consolidado el acuerdo? ¿Qué más podíamos liberalizar entre los países Bolivia y los países del Mercosur? Entonces, volviendo a lo que les decía, fíjense ustedes que ya al ser consolidado el acuerdo, significa que hay libre circulación de mercancías. Un 100% de las mercancías pueden circular entre Bolivia y los países miembros del Mercosur. Pero
hay algo importante que hay que notar. Hay cierto tipo de condiciones que sucede entre los países miembros del Mercosur, que no son las mismas condiciones que le otorgan a Bolivia. Hay preferencias muy particulares. Por lo tanto, cualquier condición preferencial que se dé hacia dentro del bloque no tiene un impacto sobre Bolivia. ¿Se entiende? ¿Me han alcanzado a escuchar? ¿Se entiende esa parte? No, no se escuchó, licenciado. Entonces, ahí perfecto. Lo que les decía es que ya se ha llegado a un nivel de profundización entre las relaciones comerciales entre Bolivia y los países miembros del Mercosur. Por lo tanto, ya tienes 100% liberalizado el mercado. ¿Hasta ahí está bien? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, licenciado. Perfecto, Sí, muchísimas gracias. sí. Entonces, si ya tengo liberalizado el 100%, ¿qué opciones me quedan hacia adelante? ¿Qué alternativas tengo? Sí, Edwin, ¿querías comentar algo? No, Lisa, está todo bien. Perfecto, muchas gracias. Parece que no está muy bien la señal, por eso es que me daba la impresión de que no me estaban escuchando. No sé si era de mi señal Entonces, o de usted, pero no lo escucho muy bien. Le escucho medio cortado. Yo igual, se cortaba por partes. Yo igual también dice, no se escucha muy bien. Yo igual dicen.
acuerdo, pensé que los había perdido. Ahora sí me escuchan. Sí, Licen, se escucha. Perfecto, Sí, muchísimas Lice. gracias. Yo estaba tratando de reconectarme y cuando me doy cuenta de que más bien sí estaba conectado y no desconectado. Creo que Glider es el culpable de esta confusión. De acuerdo, entonces les decía, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cuál es el siguiente paso para poder avanzar en un proceso de negociación? Es decir, ya tengo todo liberalizado. Por lo tanto, tengo que pensar en una alternativa hacia adelante, ¿no es cierto? Es decir, tengo que pensar qué es lo siguiente que tengo que hacer como país para poder dotar de mejores condiciones a los países, perdón, a los bolivianos en este ejemplo. Como les decía, dentro de lo que es el Mercosur, entre ellos tiene ya un tratamiento muy particular en diferentes temas que están vinculados con cooperación. Entonces, cuando Bolivia está por fuera del Mercosur, se supone que estos temas de cooperación nuestro país no tiene acceso. Por lo tanto, lo que se debería pretender es que en estos aspectos de cooperación, Bolivia también debería tener cierto tipo de ventajas si es que pudiera participar de manera activa dentro de lo que es el Mercosur. En ese caso, los beneficios que se dan entre los países miembros del Mercosur también podrían ser beneficios que lleguen a Bolivia. Y eso es lo que se pretende alcanzar, que los beneficios que se dan dentro de los países miembros del Mercosur también sean a favor de Bolivia. Por lo tanto, a manera de comentarles, existe un fondo especial en el Mercosur que se llama el FOSEM. No sé si ustedes han escuchado de este fondo especial. No, Lice, no escuché yo. Yo tampoco. Muy bien, muchas gracias. El FOSEM es un instrumento con el cual cuentan los países miembros del Mercosur y el objetivo o la intención es que la cooperación vaya de manera inversamente proporcional. ¿Qué significa? Ustedes saben que cuando hablamos de países grandes en el Mercosur, tenemos a Brasil y Argentina, que son los países más grandes en población, en desarrollo económico, en PIB y en todas las variables que están vinculadas con lo que sería el movimiento económico. Podríamos decir que Uruguay, dentro del Mercosur, es un país que tiene un nivel de desarrollo intermedio, pero el que tiene menor nivel de desarrollo es Paraguay. Entonces, cada uno de estos países aporta a este fondo de manera económica y cada uno aporta en función de la capacidad que tiene como país. Entonces, Brasil llega a aportar, por poner un ejemplo, un 35% de lo que es el fondo. Argentina aporta un 25%. Uruguay llega a aportar un 15%. Y Paraguay aporta solamente un 5% a este fondo. Sin embargo, la distribución de los recursos de FOSEM va inversamente proporcional. Cuando se llega a tener el 100% de la totalidad de lo que vendría a ser el fondo, de ese 100% de los recursos que han sido aportados por cada uno de los países, la dotación es, como les decía, inversamente proporcional. ¿En qué sentido? Aquellos que han aportado más son los que van a recibir menos de esos recursos. Entonces, Paraguay, que es el país que menos ha aportado y que tiene menores condiciones de desarrollo, es el país que va a recibir la mayor cantidad de esos recursos. Digamos que Paraguay recibe un 40% de esos recursos. Uruguay va a recibir un 30%. Y estos otros dos países recibirán aproximadamente, un 17%. Y Brasil un 13%. Esos recursos van a ir destinados o canalizados
al desarrollo de ciertos sectores que son los sectores productivos, que es lo que interesa. Ustedes saben que cuando se habla de asimetrías, se habla de que en un bloque hay países grandes y hay países pequeños. Y lo que se pretende más bien en el largo plazo es que esas asimetrías se reduzcan. Es decir, que Paraguay en algún momento tenga condiciones similares a Uruguay y posteriormente condiciones similares a Brasil y Argentina. En cuanto a desarrollo, en cuanto a economía, en cuanto a producción, en cuanto a ingresos. Y por lo tanto, lo que se pretende es que la modernización y la industrialización vaya en beneficio de Paraguay. Ahí viene la pregunta interesante. Cuando Bolivia ha planteado ingresar al Mercosur, lo primero que Bolivia busca o lo que pretende es tener los mismos beneficios o las mismas condiciones que tiene Paraguay en el bloque. Lo que implica que cuando Bolivia forme parte del Mercosur, va a poder tener acceso a este fondo de cooperación. Y el tener acceso a este fondo de cooperación significa que se van a poder contar con recursos frescos que van a ir en beneficio de la industria. Por lo tanto, la industria, de alguna manera, con estos recursos que van a provenir del Mercosur, va a poder mejorar las condiciones que tiene actualmente. Y además, no solamente es una mejora en términos del sector industrial, sino también tiene que ir mejoras en lo que vendría a ser el sector salud, el sector educación, en la misma infraestructura que tiene el país en cuanto a carreteras. Y además, los países miembros del Mercosur lo que harían sería dotarnos de capacitación en base a la experiencia que ellos tienen en el desarrollo de sectores productivos y en el desarrollo de industria. Por poner un ejemplo, Brasil es un país en el que tiene la industria del cuero desarrollada y por lo tanto fabrica zapatos de cuero de buena calidad. En Bolivia se desarrolla un trabajo similar, pero es un trabajo netamente artesanal. Entonces, ¿qué les parece que en el caso de Bolivia lo que suceda es que esa experiencia que tiene Brasil en cuanto a uso de tecnología, al manejo de cuero y a la capacidad industrial para producir zapatos, podría transferirse hacia Bolivia y no solamente transferirse en conocimiento, sino también en capital, lo que implicaría tener una industria creciente en el ámbito de producción de cuero y complementaria a la producción que tiene Brasil. Por lo tanto, no sería una producción que generaría competencia, no se estaría buscando competir con el Brasil, sino más bien buscar complementariedad productiva, en el sentido de que posiblemente con el cuero que se tiene en Bolivia se pueda pensar en el mejor tratamiento que se le podría dar y este cuero producido en nuestro territorio se pueda complementar en la fabricación de estos zapatos en el Brasil. Por lo tanto, se generaría una complementariedad productiva y un encadenamiento productivo en beneficio de la industria nacional boliviana. Ahora, volviendo al tema que nos había generado este pequeño debate, ¿qué opinan desde esta otra perspectiva de que Bolivia sea miembro pleno del Mercosur? ¿Algún criterio al respecto? Yasmín quiere hablar. Adelante, Yasmín. Dicen buenas noches. En ese sentido, claro, Bolivia se beneficiaría mucho para abrir su mercado tanto de importaciones y exportaciones y mejorar el comercio interno, como usted lo explica. Entonces, si ya teníamos un 100% libre de los aranceles, o sea, en este momento lo que nos beneficia es todos los tratados que el Mercosur tiene con otros países que nos puede beneficiar a nosotros para poder hacer uso de los mismos y exportaciones a otros países con los que el Mercosur tiene convenios, no solamente con Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, ¿no? Como decía Yasmín, es cierto, las oportunidades que tiene el país dentro de su participación en el Mercosur serían favorables en el sentido de que nos va a dar
mayores oportunidades para poder acceder a este tipo de recursos. Y esas condiciones que se constituyen en favorables van a generar mayores ingresos para el país. Y por lo tanto, desarrollo de la industria, mayor captación de recursos y lo que les decía, participar de manera activa en esos eslabonamientos productivos, que es lo más importante. Entonces, como ven, desde esta nueva perspectiva, desde la visión que se tiene de la incorporación de Bolivia al Mercosur, pues hay que mirarlo desde ese otro lado, ¿no? Desde ese otro enfoque, no con la intención de ver como era antes, esa visión de que si Bolivia participa de manera activa en el Mercosur, pues vamos a tener competencia que nos va a generar desventaja para la industria nacional o desventaja para los sectores productivos nacionales. Y quiero volver otra vez a lo que les mencionaba. Desde el 2014 ya tenemos liberalizado el mercado con los países miembros del Mercosur. Ahora, con lo que estábamos viendo en el tema de lo que son los aranceles y el acceso a mercados, que nos dice que es un proceso de negociación, ustedes pueden ver en este programa de liberalización que efectivamente ha habido un proceso de negociación que se ha dado. Y ese proceso de negociación está reflejado claramente en los diferentes anexos que se plantean en esta diapositiva. Ustedes pueden ver que hay algunos productos que han sido considerados estratégicos y son productos que se ha pensado que deberían ser los primeros en ser liberalizados. Y por eso es que se han incluido en uno de los anexos. ¿Cuál creen ustedes que es el grupo de productos que inicialmente han sido liberalizados? ¿Y por qué razón creen ustedes que se podría haber dado esta liberalización inicial de estos sectores o de este anexo específico? ¿Alguna idea? Buenas noches, Lice. Bueno, básicamente a los productos de origen, pues, ¿no? Lo que fabrica en este caso Brasil, a la producción brasilera, ¿no? Están liberadas en base a un certificado de origen, si no me equivoco, y dejan de pagar el gravamen arancelario. Eso sería uno. El otro tema, como sabemos que el Mercosur nos viene a hacer la libre circulación de bienes y servicios, yo vuelvo nuevamente a poner una postura de que el Estado aún no está en la capacidad de asumir, digamos. Me voy a un pequeño ejemplo, digamos, ¿no? Yo trabajo aquí en San Matías y me voy a que aquí no hay empresas constructoras si nos vamos a la parte de servicio. Y se contratan empresas brasileras y toda la maquinaria, el personal se viene a Bolivia, se paga a los brasileros y se van, digamos, ¿no? Entonces yo me vuelvo nuevamente a decir que todavía no estamos en la capacidad técnica, en el conocimiento para poder enfrentar. Y bueno, aparte que se pueda recibir recursos, estaría bien, ¿no? Para que podamos seguir capacitándonos, pero al principio yo pienso que vamos a ir de bajada, ¿no? Y creo que nos va a costar estar al nivel de otros países. Eso sería el... Edwin, muchísimas gracias. Gracias por el comentario. Y hay que considerar un aspecto muy interesante o muy importante en el tema fronterizo. El acceso a centros de abasto inclusive es mucho más cercano hacia el lado del Brasil, en el caso de San Matías, que hacia el lado de Bolivia. Llegar hasta San Matías es bien complejo por el tema de las carreteras, no hay una buena infraestructura. Y en el caso de Brasil, pues tiene asentamientos poblacionales bastante grandes en el lado fronterizo, que permite lo que tú decías, ¿no? Esa posibilidad de que cuando se quiere contratar algún tipo de servicio, particularmente la construcción, como lo que tú mencionabas, es mucho más fácil hacerlo desde el lado brasilero, porque tienes una proximidad de una población donde tiene esa maquinaria que la puede transportar muy fácil hasta San Matías, mientras que en el lado boliviano, pues pensar en transportar desde Santa Cruz hasta San Matías ya es una decisión bastante compleja y obviamente los costos son demasiado elevados.
Entonces, sí, el desarrollo en materia de infraestructura y en particular en el lado fronterizo es bien complejo, porque las condiciones que se tienen en las fronteras pues resultan más favorables cuando cruzas la frontera hacia el lado del otro país que cuando te quedas en la frontera hacia el territorio boliviano. Por lo tanto, ese tipo de condiciones son también las que hay que analizar cuando se piensa en mejoras o cuando se piensa en trabajos en particular. No he tenido la suerte de conocer a San Matías, sí había un comité de fronteras que se tenía que desarrollar, pero fue un grupo de personas para trabajar en ese comité de fronteras y lo que contaban era que el acceso fue bastante complejo y bastante complicado, pero que la intención de mejorar las condiciones para los ciudadanos que viven en la frontera del lado boliviano, pues sí es cierto lo que tú dices, es una tarea que tiene que desarrollar el gobierno y por lo tanto ese proceso también es algo que se tiene que pensar no solamente en el corto plazo, sino más bien en el largo plazo, ¿no? Pero quisiera volver a esta pequeña diapositiva donde les mostraba algunos datos que son datos vinculados con acceso a mercados. Y voy a ponerles en contexto de mejor manera. Cuando se negocia un acuerdo, como lo que sucedió en el marco de la C-36, se tiene que definir cuáles son los productos que nuestro país considera estratégicos para poder ingresar con esos productos al mercado de destino. Entonces, cuando quiero ingresar a ese mercado, primero tengo que hacer un análisis de los aranceles que establecen para mi producción en ese mercado. Por poner un ejemplo, al Brasil, digamos que yo le puedo vender cierto tipo de productos que son vinculados con la industria automotriz. No sé si ustedes han escuchado qué tipo de insumos para la industria automotriz Bolivia le exporta actualmente al Mercosur, en particular a Brasil y Argentina, pero quedémonos como que fuera Brasil. ¿Alguna idea? Licenciado, lo que tengo conocimiento son pastillas, balatas. Bueno, esa sí que se exporta en el tema automotriz. Perfecto, Edwin. Michelle. Sí, Michelle, creo que quería decir algo o solamente estaba con el micrófono por casualidad. ¿Alguien alcanza a escuchar a Michelle? No se le escuchan. Muchas gracias, Benedicto. Qué bueno, creo que está escribiendo mucho mejor. Aceites crudos de petróleo, perfecto, muchas gracias, Michelle. No hay ningún problema, no te preocupes por lo del audio. A veces se vuelve bien complejo, los viernes son más difíciles para el tema de la comunicación por internet, así que son condiciones pues que también tenemos que ver la forma de adecuarnos, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, el tema de las pastillas de freno, el tema de las balatas, el tema de los aceites, es algo que se exporta hacia el lado del Brasil. Entonces, cuando pienso en negociar un acuerdo, me voy al momento cero, diremos así, como decisión política para determinar si conviene o no conviene suscribir un acuerdo. Entonces tengo que pensar que inicialmente tengo producción para poderle comercializar a ese país. Y por lo tanto tengo que hacer un análisis de los aranceles. No nos pongamos en la figura de lo que está sucediendo actualmente, que ya está liberalizado al 100%, sino que más bien pongámonos en el año de 1996, donde los países, Bolivia y los del Mercosur, empiezan a tomar la determinación de suscribir un acuerdo. Entonces, ¿en cuál de estos anexos me gustaría que se incluyan las balatas, las pastillas de freno, los discos de embrague o el aceite crudo para que tenga una liberalización desde el primer año, es decir, desde el año cero? ¿En cuál anexo me interesaría poner este tipo de productos? Si estarían ustedes negociando y les dicen que tienen experiencia en comercio internacional y por lo tanto al constituirse en asesores tienen que tomar una determinación de este tipo. ¿Qué opinan? ¿Se entiende la pregunta?
En el anexo 7, licenciado. Gracias, Benedicto. ¿Por qué razón? 1997. Porque está liberado al 100% el anexo 7. De acuerdo, Benedicto. Muchas gracias. Edwin. Bueno, licenciado, si nos remontamos al año 1997 y estamos a punto de ingresar al tratado, bueno, si nos vamos con los pocos productos que tenemos en Bolivia, por lógica, pues uno siempre va a querer en el primer anexo cuando que empecemos a liberarse. Sí, tendría que ser el anexo que nos dé mejores condiciones, ¿no es cierto?, para nuestra producción. Particularmente, como dice Benedicto, el anexo 7 es el que nos permite esas mejores condiciones. Y por lo tanto, lo que deberíamos pretender es que nuestros productos, los productos que se consideran estratégicos, deberían ser incluidos en ese anexo 7, por las condiciones que establece justamente el acuerdo. Entonces, el anexo 7 debería ser la mejor alternativa porque tenemos 100% del mercado liberalizado. Y por lo tanto, estamos buscando un anexo libre desde ese primer momento. Ahora, ¿cuál consideran ustedes de estos anexos que es el más restrictivo o es el más proteccionista? Es decir, hay cierto tipo de productos que efectivamente podrían ingresar de los países miembros del Mercosur que podrían dañar la industria boliviana. Entonces, bajo esas condiciones, habría que pensar cuál de los anexos es el más restrictivo para evitar que ingresen los productos tanto de Brasil como Argentina, que son potencia, diremos así, exportadora, y nosotros como Bolivia tenemos que pensar en una alternativa que permita proteger o restringir el ingreso de mercancías que podrían dañar el sector productivo nacional. ¿Cuál creen ustedes que debería ser el anexo estratégico? ¿Alguna idea al respecto? ¿Se entiende la pregunta? Licenciado, el anexo más restrictivo viendo es el anexo 2. Tiene varias restricciones, varios productos. De acuerdo. Si vemos el anexo 2, primero hay que entender que este anexo 2 venía ya de un acuerdo previo. Y este acuerdo previo estaba suscrito en el AC34. Entonces, este anexo 2 lo que hace es rescatar todos los productos que habían sido negociados en ese momento, buscando que se liberalicen hasta el año 2006. Pero este anexo 2, si bien tiene un grupo grande de productos, en algunos casos es permisible, como en esta columna, porque permite desde el primer año que el 80% de los aranceles no se pague. Y en un plazo de 2, 4, 6, 8, 10 años se llega a una liberalización del 100%. Entonces, parecería que este anexo 2 más bien no es tan restrictivo, si se fijan. ¿Cuál creen que es el anexo más restrictivo en este programa de liberalización? El 4. Buenas noches, licenciado. El 4, el anexo 4. Carla, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, Carla. Efectivamente, tenemos los anexos 4, 5 y 6 que estarían por fuera de lo que sería el anexo 2
o el anexo 1, que son muy similares. Fíjense, desde la desgravación general hasta lo que viene a ser el anexo 4, son muy parecidos, todos ellos. Porque significa que en los primeros 10 años vas a tener liberalizado al 100%. Pero si se fijan en el anexo 6, más bien este debería ser el anexo más restrictivo. ¿Por qué razón? En el primer año no le doy ninguna liberalización arancelaria. Es decir, le voy a cobrar el 100% de los aranceles para esos productos. Y lo mismo va a ser hasta el año 2004. No tengo una desgravación arancelaria. Le estoy dando el trato a los países del Mercosur respecto a estos productos, igual que el trato que le doy a cualquier otro país miembro de la OMC hasta este año. Porque no le estoy liberalizando más allá de lo que he liberalizado con mi arancel consolidado. A partir del año 2005, recién le desgravo un 10%, lo que significa que me sigue pagando el 90% del arancel. Y me está pagando el 90% del arancel por 1, 2, 3, 4 años. Durante 4 años no le he desgravado más. Posteriormente le doy una desgravación del 20% y recién el año 2014 le doy una liberalización del 100%. ¿Se acuerdan cuántos años tenía desde 1997 hasta el 2014? Eran 18 años. 18 ¿no? 8 años. Correcto, muchas gracias. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿O qué se estaba haciendo en ese momento? Se le estaba diciendo a la industria nacional que tenía 18 años para adecuar su producción y ser competitiva frente a la producción de los países miembros del Mercosur. Entonces, tenían 18 años para prepararse para ese momento en el cual se iba a liberalizar el mercado con el Mercosur. Ahora, como me han dicho hace algún momento, que hay algunas personas que vienen del sector privado, díganme ustedes, ¿creen ustedes que 18 años podrían ser suficientes para que puedas adecuar tu producción a las condiciones que te establezca el mercado y te puedas volver competitivo? ¿O no es suficiente 18 años? ¿Qué dicen? ¿Es suficiente o no es suficiente 18 años? ¿Muy poco? No, está bien, 18 años. Licenciado, sí, yo también pienso que 18 años, bueno, independiente también de los años, licenciado, a la par tendría que ser la cantidad de recursos, pues recursos, bueno, los recursos a la vez tener capacitación y tecnología. Correcto. La idea sería un desarrollo enfocado justamente hacia esos sectores que consideras que podrían ser vulnerables en el momento en que se vean afectados. La teoría dice una cosa, la práctica obviamente es totalmente distinta, lamentablemente, pero si lo vemos desde el punto de vista teórico, tal vez podría haber funcionado. Mirando ahora hacia atrás, el año 2014, pues muchos sectores productivos posiblemente no se han adecuado. Pero lo que tú decías, Wilson, los que producen las mismas balatas, los discos de embrague, los frenos, están llegando al mercado brasilero y se están incorporando en esa cadena de valor. Y por lo tanto, cuando se fabrica o se produce un vehículo, sabemos que parte o que partes de esos vehículos han sido producidos y han sido elaborados en Bolivia. Entonces, imagínense que de forma positiva, lo que se está logrando es que esta manera de involucrarse, como se denomina en economía, en los eslabonamientos productivos o en las cadenas de valor, está permitiendo de alguna manera que la producción boliviana se vaya eslabonando en esos sectores productivos industriales, permitiendo que nosotros participemos desde el momento que se utilizan los insumos
hasta el momento en que se entregan los vehículos. Entonces, está aportando combustión. Entonces, un poco contrastando lo que se podría lograr con lo que realmente o efectivamente se está dando, tenemos un ejemplo simple o sencillo en estos sectores que deberían ser importantes. Está bien, solamente estamos hablando de un sector, que es el sector automotor, pero podríamos pensar que hay otros sectores que también se constituyen relevantes o importantes, ¿no es cierto? Y posiblemente también en esos otros sectores se pueda permitir lograr esos beneficios o esas ventajas de las cuales estamos hablando. ¿Qué pasaría entonces si nosotros pensáramos en una estructura en la cual tendríamos que analizar prácticamente cuál es el comportamiento del comercio con estos países miembros del Mercosur? Fíjense ustedes solamente como una referencia a lo que les estoy mostrando. Tenemos ahí el comercio que tiene Bolivia con un país que es Argentina y podemos ver su balanza comercial. ¿Alguien se anima a hacer una interpretación de esta balanza comercial o prefieren que yo la explique inicialmente y después hacemos comentarios sobre esta parte? ¿Alguien se anima? ¿Ninguno? Digan así, valiente. A ver, Yo me Lice, animo. lo siguiente, licenciado, en base al gráfico que nos presenta, nos detalla las exportaciones de las gestiones 16, 17, 18 y 19. En tema de las exportaciones nos dice que hemos tenido la gestión 2016 de 830 millones, ¿no? Y lo cual ha sido ascendente hasta la gestión 2019, en la cual tenemos 1.000 millones, ¿no? 1.000 millones, 376 millones, ¿no? 1.376 millones 779.754. A diferencia de nuestras exportaciones en la gestión, a diferencia de nuestras importaciones en la gestión 2019, fueron de 900 millones. Ahí nos dice 900 millones, lo cual fue ascendiendo hasta tener otra vez 1.091 millones 165.169, en lo cual nos dice que nuestra balanza comercial fue mayor nuestras importaciones a nuestras exportaciones, y que fueron en la gestión 2016, y en comparación a la 17 ya nuestras exportaciones fueron mayor a nuestras importaciones, y así sucesivamente hasta la gestión 2019. Perfecto, muchas gracias, Edwin. Gracias por el resumen. Básicamente, lo que dice Edwin es muy cierto. Las exportaciones que nosotros teníamos el año 2016 eran menores que las importaciones, por eso es que tenemos una balanza comercial negativa. Eso es lo primero que deberíamos de notar, ¿no es cierto? Al tener una balanza comercial negativa significa que estamos exportando menos de lo que estamos importando. Posteriormente, lo que tenemos es un incremento, y ese incremento se lo ve claramente por el lado de las exportaciones, y también tenemos un incremento por el lado de las importaciones. Sin embargo, el incremento que se ha dado por el lado de las exportaciones es superior al incremento que se ha presentado por el lado de las importaciones. Por esa razón es que se tiene una balanza comercial positiva. Ahora, tal como lo decía Edwin, hay una tendencia de crecimiento hasta el año 2018 y una pequeña caída en el año 2019, posiblemente por un efecto que estaría vinculado con los precios y no necesariamente con el volumen o la cantidad que se está exportando. Pero nos muestra que por el lado de lo que sería la balanza comercial,
se está dando un incremento en todas las gestiones positivo, lo que implica que se está logrando que ingrese mayor cantidad de divisas entre Bolivia y Argentina de las que están saliendo. Lo interesante es ver este porcentaje de la participación sobre el total del valor de lo que Bolivia exporta o importa. Fíjense ustedes, de todo lo que Bolivia exporta al mundo, el 16.6% lo realiza hacia Argentina. Para el año 2016. Mientras que de las importaciones, de todo lo que nosotros importamos del mundo, el 13.59% viene de Argentina. Y lo mismo en los otros casos. Pero el problema es la cantidad de productos que nosotros llevamos a Argentina. Fíjense ahí, sí hay una diferencia bastante significativa. Cuando en el año 2016 nosotros exportábamos 437 productos, de Argentina traíamos 2.215 productos, lo que implica que la oferta exportable de Bolivia es bastante reducida por la cantidad de productos. Y fíjense la tendencia, que es mucho peor. En el año 2019 llegamos solamente a exportar 277 productos a Argentina. En términos porcentuales significa también que ha tenido una caída, pero lo extraño o lo preocupante es que solamente nosotros le exportamos a Argentina 277 productos, mientras que le importamos 2.081 productos. Eso habla un poco del tamaño de la industria que tiene este país, que es Argentina, de la capacidad productiva que tienen ellos y de la diversidad o diversificación productiva. Por lo tanto, la oportunidad de ingresar con un grupo de productos desde Argentina hacia Bolivia es mucho más favorable que la oportunidad que tiene Bolivia de ingresar a la Argentina, porque estamos de alguna manera limitados o condicionados a esos 277 productos. Si Argentina establece algún tipo de restricción o alguna política que permita que las exportaciones bolivianas ya no ingresen a su mercado, pues estaríamos perdiendo un mercado para 277 productos. Mientras que, debido a la diversidad de producción que tienen los argentinos, podrían encontrar mejores alternativas también en otros mercados. Entonces, ese es un primer análisis que se puede hacer con esta información que estamos viendo. Pero fíjense un poco más abajo y tratemos de interpretar esta información que se tiene en este cuadrito que se denomina ranking como país de destino a las exportaciones y ranking como país de origen de las importaciones. Pueden ver ustedes que Argentina se constituye en un país importante para el destino de las exportaciones bolivianas. Cuando se habla de un ranking, quiere decir que es al país o es a uno de los países que más se le exporta, en el caso de Bolivia. Y por lo tanto, ocupa el segundo lugar. Quiere decir que hay un país que ocupa el primer lugar en cuanto a las exportaciones bolivianas, pero Argentina ya está demostrando que es bastante significativo o bastante importante como país de exportación. Y lo mismo por el lado de las importaciones. Fíjense que en los últimos años es el tercer país en importancia a quien Bolivia le compra sus productos. Y por lo tanto, entonces, en este ranking podemos decir que Argentina ocupa un puesto, mejor dicho, muy importante para Bolivia. La balanza comercial, tal como nos había explicado Edwin, la tenemos ahí, donde nos muestra que efectivamente hay algunos años donde hemos tenido cierto tipo de picos o crecimiento en volúmenes de exportación, expresado en millones de dólares. Entonces, esta información nos está diciendo que hay una tendencia clara desde el año 2017, donde la balanza comercial ha sido positiva, y lo mismo desde el año 2012 hasta el 2015, donde solamente ha habido un pequeño bache, una pequeña caída en lo que vendría a ser el año 2016. Todo esto puede estar vinculado con los precios, porque no se olviden que estamos hablando en
este análisis de lo que vendría a ser la balanza comercial expresada en millones de dólares. Hasta aquí, ¿algún comentario, alguna duda, alguna crítica sobre la explicación? Listen, bueno, he hecho una consulta. Sí, líder, por favor. Cuando se refiere a exportación, en este caso no la separan, ¿no? Que es las empresas del Estado como privado, ¿no? En su conjunto nomás, ¿no? Porque si es que haríamos un análisis de lo separado, como le digo, del Estado y tanto como privado, yo creo que en ese cuadro se reflejaría más que el Estado importa más que el privado, desde mi punto de vista, porque no he visto muchos productos en lo privado que haya salido. Perfecto, líder, muchas gracias. Lo que habría que ver en este caso es qué tipo de productos son los que se exportan y qué tipo de productos son los que se importan. Tal vez eso nos ayudaría a interpretar un poco lo que tú dices, ¿no? Fíjense que podemos ver los principales productos que han sido exportados hacia Argentina. Lamentablemente, uno de los principales productos que se exporta, y como todos podrían haber supuesto, es el gas natural. Entonces, podríamos decir que el principal sector que está exportando es el sector productor de gas, y ustedes saben que la gran participación en este sector es del Estado, y por lo tanto tenemos que en el año 2018 un 93% de todo lo que se le vende a Argentina es gas, lo que implica que el 6.9% es el resto de las mercancías. Entonces, si quitáramos gas, ¿se acuerdan que eran 277 productos? Le quitamos uno, que es el gas, nos quedarían 276 productos. Pero esos 276 productos que le exportamos a la Argentina solamente representan el 6.9% de todo lo que le vendemos a ese país. Entonces, ¿qué le estamos vendiendo? Prácticamente no lo estamos vendiendo en términos de dólares o expresado en dólares, o si quieren en términos porcentuales, no le estamos vendiendo prácticamente nada, solo gas. Lo que refleja claramente de que no hay una industria que tenga la capacidad de poder exportar productos, en particular a este mercado, que es el mercado argentino, y que sean productos competitivos. Sí se puede observar, según los datos, que tenemos la urea que se está exportando, y ustedes han escuchado que hay un boom, si vale el término, en la exportación y en la exportación de urea. Pero, ¿cuánto representa? Representa en el año 2019 el 3%. Y el segundo producto en importancia es la banana fresca, tipo Cavendish, que es lo que se le está exportando. Entonces, entre urea y banana, tenemos el 5.2%. Y por lo tanto, el resto de las mercancías sería simplemente 1.8% de todo lo que se le exporta a Argentina. Entonces, ¿se imaginan lo limitado o lo reducido que son los volúmenes de exportación de bienes desde Bolivia hacia Argentina? Lo que siempre recomiendan los analistas es que cuando tengas que hacer un análisis estadístico o una interpretación de datos, elimines aquellas variables que podrían generarte distorsión. En este caso, si elimino el gas, que es lo que me genera distorsión, tendría que analizar el resto de los productos, que prácticamente es nada. Ahora, ¿qué opinan ustedes sobre estos datos estadísticos? ¿Interesante? ¿No interesante? ¿Poco interesante? Muy interesante, licenciado. Licenciado, sí, los datos... Gracias, Benedicto. Entonces... licenciado. Sí, Edwin, adelante. Le decía, básicamente los datos nos están reflejando nuestra realidad, ¿no? Que somos más un país exportador de materias primas que productos, ¿no? Entonces,
Ese sería mi punto de vista. Muchas gracias, Edwin. Gracias por el comentario. Y es cierto, básicamente lo que exportamos es gas y después no exportamos nada más. Aunque puedes ver ahí, o pueden ver ustedes que hay minerales, hay sulfato. Entonces, también hay otro tipo de minerales que también son primarios, ¿no es cierto? Es decir, no ha habido una transformación, no ha habido una mejora productiva. Y fíjense, por el lado de las importaciones, lo que le importamos es diésel o diésel, que es un 26% del total de las importaciones. Le importamos gasolina, que es el 12%. Entonces, de Argentina traemos diésel y gasolina. Y obviamente hay harina de trigo, hay vehículos, hay otra vez gasolina, hay herbicidas. Por lo tanto, fíjense en lo que es gasolina, nada más ya podríamos hablar de un 40% del total de las importaciones desde Argentina. Y obviamente, como hay una diversificación o una diversidad productiva, vienen una lista grande de productos que obviamente tienen ya un grado de producción o de elaboración. Entonces, con Argentina es un caso particular. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Cuál creen ustedes que es el país que se constituye en el principal país al cual Bolivia le exporta o al principal país del cual Bolivia importa? ¿Cuál creen que es el país que ocupa en el ranking el puesto número 1? ¿Alguna idea? Creo que en la anterior clase la compañía dijo Estados Unidos. Creo que estoy. Gracias, líder. Líder nos dice Estados Unidos. ¿Alguien más? ¿Quién da más? Como dirían en este tema de cálculo de obviamente para saber en el ranking cuál ocupa el primer lugar. ¿Cuál país creen? Para despejar la primera duda, veamos Estados Unidos. Espero que esté como Estados Unidos. Sí, está como Estados Unidos. Ahí tienen ustedes la información. Podemos ver igual una balanza comercial positiva solamente el 2016 y después balanza comercial negativa. De todas las exportaciones que Bolivia le realiza al mundo, el año 2019, el 5.09% representan las exportaciones que Bolivia, y en términos de cantidad de productos representan 514 bienes. Si se acuerdan, se podría constituir en mejor mercado de exportación de Estados Unidos. Benjamín nos dice que es China el principal país, podemos ver un poco más adelante, pero China es un país del cual traemos muchos productos, pero no creo que sea un país al cual le llegamos con una variedad de producción. Por el lado de la importación tenemos 3.606 productos que nos vende Estados Unidos. Ahora vamos a lo interesante o a lo importante. Fíjense en el ranking qué tipo de posición ocupa Estados Unidos. Benedicto nos dice que Brasil podría ser otro país. Efectivamente, Estados Unidos desde 1992 hasta el año 2000 ocupaba el primer puesto en el ranking, pero en el año 2018, 19 y 2020 tiene una caída por el lado de país de destino, el 6º lugar, y por el lado de las importaciones también tenía una importancia bastante grande en esos años, pero cae 2018, 19 y 20 al 5º puesto o al 5º lugar. Por lo tanto, Estados Unidos deja de constituirse desde el año 2002 en el principal mercado de origen de las mercancías que tenía Bolivia. Pero en términos de cantidad de mercancías, sí es importante, ¿no? 514 mercancías le exportamos a ese país. Si vemos un poco de las 514 mercancías, gracias Yasmín y Benedicto, vamos a ver en un momento Brasil. Podemos ver, fíjense, qué es lo que Bolivia le exporta a Estados Unidos. Y nuevamente volvemos a lo que decía Edwin, ¿no? Estamos exportando estaño, plata, formas brutas en oro, quinoa
nueces del Brasil, minerales y artículos de joyería y óxidos de antimonio. Quedémonos con todo lo que vendría a ser estaño, plata y oro. Fíjense, 33 más 18 son 51, más 11 son 62% de todo lo que Bolivia le exporta a Estados Unidos, es básicamente minerales. Ahí ingresa la quinoa y ahí ingresa también las nueces del Brasil, o la castaña, como se conoce, ¿no es cierto? Entonces, como ven, otra vez nos concentramos en materias primas, sin elaboración, y si quieren un poco más adelante, del reino vegetal y del reino mineral, ¿no es cierto? Entonces, Estados Unidos es el que capta una buena porción de productos que no han sido elaborados o se les ha agregado valor. Lo mismo por el lado de las importaciones, importamos gasolina, aceites, compresoras, turbinas de gas, combustible para los aviones, policloruro de vinilo. Entonces, como ven, ya son productos que han sido elaborados, transformados y que además tienen un valor agregado. Entonces, por ese lado, se entiende que Estados Unidos sí es un mercado importante para nosotros, pero más que todo por el lado de las importaciones, porque seguimos exportando materias primas. Como último análisis o como última revisión, veamos Brasil. Ahí está Brasil. Fíjense ustedes en el comercio. Las exportaciones que realizamos al Brasil en términos porcentuales ya podrían decirse que son representativas. Un 20% de todo lo que exportamos va con destino hacia el Brasil en el año 2016 y en el año 2019 un 17.18%. Tenemos, si bien una balanza comercial negativa durante 3 años, 2016, 17 y 19, tenemos un pequeño repunte en el año 2018. Pero la tendencia es que la balanza comercial sea negativa. Ahora, nuevamente nos vamos a la concentración en el número de partidas o líneas arancelarias, es decir, en el número de productos. El año 2019, 163 productos, mucho menos que lo que le exportamos a Argentina, mucho menos de lo que le exportamos a Estados Unidos. Por el otro lado de las importaciones, 3.431 productos traemos del Brasil. ¿Se imaginan esa diferencia? Es una gran cantidad de productos que provienen del lado brasilero y es poca la cantidad de productos que nosotros le vendemos al Brasil. Obviamente, por destino de las exportaciones, el Brasil es el principal mercado de 2001 hasta el año 2000. De hacer las importaciones, tenemos del 2002 hasta el 2013 el principal y ocupando un segundo lugar los años 2014 al 2020. Entonces, sí, Brasil es un mercado importante, Brasil es una oportunidad interesante, tanto para importación como para exportación, y eso se refleja claramente en el tipo de productos. Nuevamente, por el lado de las exportaciones, 94.8% de todo lo que le vendemos al Brasil es gas. Lo que implica que este ranking nos está mostrando que básicamente la importancia que tiene Brasil como destino de las exportaciones de la producción boliviana está concentrado en gas. Si no le exportáramos gas al Brasil, podría dejar de ser un mercado importante para Bolivia en términos de valor. Y posiblemente en ese caso, dejando el gas que sabemos que le exportamos al Brasil y a Argentina, posiblemente en ese caso, Estados Unidos sea el principal país de destino de las exportaciones bolivianas. Porque, como les digo, hay que quitar la variable que genera distorsión. Quito este 94.8% y me quedo solamente con el resto de los productos, que en términos porcentuales, ¿cuánto representarían? Representarían solamente el 5.2% de todo lo que le exporta al Brasil, es decir, nada.
¿Se imaginan esas condiciones? Tenemos entonces pocas posibilidades de hablar de que Brasil realmente es un mercado importante para Bolivia. ¿Comentarios? ¿Dudas? Solo por curiosidad voy a poner China. No, licenciado, mi consulta, ¿cuál es el primer país al que le hacemos importaciones? Ahí está la respuesta a tu pregunta, Edwin. ¿Todos alcanzan a ver? Ah, sí, China, licenciado, China. Exactamente. China es el país del cual nosotros traemos la mayor cantidad de productos o desde donde realizamos nuestra mayor cantidad de importaciones. Claramente podemos ver que son 4.269 productos que traemos de China y solamente le vendemos 90 productos. Del total de las importaciones, el 21.73% proviene de la China. Y es lógico también pensar que por esa razón tenemos una balanza comercial negativa con la China. Porque importamos más de lo que le exportamos. Entonces, China es nuestro principal proveedor o nuestro principal mercado de origen de mercancías, pero no así nuestro principal país de destino de lo que Bolivia produce. Porque claramente se puede ver que China ocupa el 8º lugar. Entonces, no es tan representativo o no es tan importante dentro de lo que vendrían a ser las exportaciones, pero sí por el lado de las importaciones. Ahora, habría que ver el efecto o el impacto que tendría en esta tendencia la exportación de carne que se está realizando actualmente, que nos comentaba en la anterior clase Yadira, ¿no es cierto?, sobre este tema en particular. Pero fíjense nuevamente qué es lo que le vendemos a la China. Le vendemos mineral de zinc y sus concentrados, mineral de plata, mineral de plomo. Ahí está la carne deshuesada, que empieza a venderse a partir del año 2019. Tenemos el cobre refinado, tenemos borato de sodio, tenemos quinoa. Y esta maquinaria de sondeo de perforación puede hacer que sea solamente una exportación que se ha realizado por una sola vez y por única vez. Entonces, en cuanto a minerales, lo que le exportamos a la China, podemos ver 41 más 31, serían 72%, más los otros minerales serían 84%, y si le sumamos el cobre refinado, tendríamos que un 86 a 87%, básicamente son minerales lo que le estamos exportando a la China. Sabemos que la China es una fábrica mundial prácticamente, que por lo tanto el 80% de los insumos del mundo son comprados por la China. Entonces, por ese lado es una oportunidad para poder llegar a ese mercado, pero siempre es importante pensar en que más bien nuestra producción debería tener un valor agregado y no lo que sucede realmente, que solamente le exportamos materia prima. Por el lado de las importaciones, claramente se puede ver que son vehículos lo que traemos, aparatos de grabación, aparatos de transmisión o recepción de voz. No se olviden que ahí también están todo lo que son celulares, neumáticos, motocicletas, insecticidas, partes para teléfonos, incluidos los celulares. Entonces, hay una diversidad y obviamente un grado de industrialización por el lado de la China, y este tipo de mercancías son las que nosotros traemos, ¿no? Vehículos sí es lo que más está llegando, y les podría asegurar que en los años 2020 y 2021 se ha incrementado esa tendencia. Dado que ustedes también pueden comprobar en el mercado nacional hay una gran cantidad de vehículos chinos que están circulando. Las están trayendo con marcas propias. No sé si han visto ustedes las motocicletas Canva, por ejemplo, que son motocicletas que están circulando en Cruz. Es mototaxi que las están utilizando. Entonces,
Hay gran principal proveedor y nuestro principal destino solamente. ¿Comentarios que tengan sobre esto? ¿Ningún comentario? ¿Ninguna duda? Interesantes los datos. ¿Les ha parecido bueno? Sí, licenciado, no, interesante los datos. Gracias, Edwin. Cuando ustedes interpreten, analicen o hagan una revisión de datos estadísticos, no se olviden quitar, en el caso particular del gas, esa variable, porque obviamente es una variable que va a generar distorsión en cualquier análisis que se realice. Si ustedes quitan el gas, se van a poder dar cuenta de que efectivamente lo que le exportamos a Brasil y Argentina es poco. Y que más bien mercados en importancia hay otros que van a ser mucho más representativos por el volumen y por el valor de las exportaciones que se están realizando. Creo que esa es la forma de interpretar los datos y es la forma de ver la información estadística. Entonces, quisiera dejarlo ahí, simplemente agradecerles por la atención y obviamente esperar que las tareas y los ejercicios que tienen para esta semana pueden ir avanzando. Si tienen dudas o consultas, obviamente no hay ningún problema, pueden hacerlas de manera directa o si prefieren las consultan en las siguientes clases. Y simplemente les deseo un buen fin de semana, cuídense mucho y nos vemos el día lunes. Muchas gracias. Buenas noches, Licen. Gracias, licenciado. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta el lunes. Buenas noches, Lice. Gracias. Hasta el lunes. Hasta luego, Licen. Buenas noches, cuídense. Hasta el lunes. Lunes, Michelle.